En las aguas más profundas de Australia existe un silencio que no pertenece a este mundo. Un silencio capaz de tragarse la luz, el sonido y a quienes lo desafían. 3 pescadores navegaron una noche sin viento, sin olas, sin vida. Y lo que encontraron bajo su barco no era un animal. No era una sombra. Era una presencia. Una entidad que respira desde el abismo y que hoy, todavía, lo sigue llamando. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia. Es un testimonio. Un caso real que quedó marcado como un misterio sin resolver. Un encuentro con algo que jamás debió salir del fondo del mar. La noche había caído sobre el mar del Coral como un telón negro sin luna. En aquella oscuridad absoluta, solo el viejo bote Castrodon avanzaba lentamente entre corrientes frías cargadas de un silencio pesado, casi antinatural. Graham Huxley, un pescador veterano que llevaba 33 años trabajando aquellas aguas del noreste australiano, estaba acompañado por 2 colegas más jóvenes, Theo Rourke, un muchacho impulsivo que había empezado una temporada antes, y Daniel Croft, el más callado, siempre atento a cualquier cambio en el clima o en la marea. Era una noche tranquila, demasiado tranquila. Ni el viento soplaba. Ni el oleaje golpeaba. Era como si el mar hubiese decidido contener la respiración. Graham se mantenía junto al volante del pequeño barco, mirando hacia la línea difusa donde el cielo se tragaba al océano. Algo en sus entrañas le decía que la quietud no era un buen presagio. «El mar está muerto», murmuró Graham, apenas audible. «Cada vez que se queda así, algo pasa». Theo se rió nervioso, tratando de romper la tensión. ¿Algo como qué? ¿Una tormenta invisible? Ojalá fuera solo eso, respondió Graham sin girarse. La noche avanzaba y la pesca parecía prometedora. El radar marcaba movimientos intermitentes, bancos que subían y bajaban con rapidez, como si huyeran de algo mayor. Daniel fue el primero en notarlo. «Están moviéndose como locos», comentó. «Nunca los vi correr así». Theo estaba preparando las redes cuando, de pronto, un sonido extraño retumbó bajo el bote. Un golpe. Un bajo profundo, hueco, como si algo enorme hubiese empujado el casco desde abajo. Los 3 quedaron completamente quietos. ¿Escucharon eso?, susurró Theo. Graham asintió lentamente, pero sus ojos estaban fijos en el agua, que seguía inquietantemente inmóvil. «Fue un golpe, claro que lo escuché», Daniel apretó los dientes. «Pero no hay oleaje, ¿qué puede haberse estrellado contra nosotros?» El sonido volvió a escucharse. Esta vez más fuerte. Más largo. Una vibración que se extendió por toda la estructura del bote, sacudiendo herramientas, cubetas, incluso haciendo temblar los ganchos donde colgaban las lámparas. ¡Boom! A Theo se le cayó una red al suelo. Daniel dio un paso atrás. Graham se quedó de piedra. «Eso no viene de encima del agua», dijo Graham finalmente. «Eso viene de abajo, muy abajo». El mar, sin previo aviso, comenzó a mostrar ondas suaves, como si algo colosal pasara lentamente por debajo. El bote se mecía sin tocar ninguna corriente. Theo miró al agua, que reflejaba las pocas luces del barco. No vio peces. No vio sombras. No vio nada. Y sin embargo, el agua se movía. «Esto no es normal», susurró. Daniel se inclinó hacia el borde con una linterna. Iluminó el agua por varios minutos sin encontrar absolutamente nada. Hasta que la luz comenzó a deformarse, como si estuviera siendo absorbida. ¿Ven eso?, preguntó con voz temblorosa. El haz de luz se estiró hacia abajo, como si algo la estuviera jalando. Algo profundo. Algo enorme. Algo silencioso.
Daniel soltó la linterna de golpe, que cayó al agua y desapareció en menos de medio segundo. No hizo burbujas. No hizo destellos. Solo se hundió como si la hubiese tragado un agujero negro. Apenas pudieron procesar aquello cuando el mar, unos metros más adelante, comenzó a brillar. Primero fue un destello tenue. Luego un pulso. Luego varios puntos de luz a diferentes profundidades, moviéndose en círculos perfectos, como si alguien hubiese encendido lámparas en el fondo del océano. ¿Alguna especie de bioluminiscencia?, preguntó Theo, con la voz rota. No hay ninguna criatura conocida que emita luz a esa profundidad, respondió Graham con tono seco. Y mucho menos que se mueva así. Los puntos luminosos se juntaron formando una especie de línea. Una línea larga, sinuosa. Demasiado larga. Eso parece, Daniel no pudo terminar. Porque aquello que veían no era un cardumen. Era una forma. Una figura enorme. Una estructura lumínica que serpenteaba en las profundidades, dibujando curvas perfectas, como si estuviera ascendiendo, despacio, paciente, consciente. Entonces, el mar volvió a golpear el casco. Esta vez con una violencia brutal. Los tres cayeron al suelo. El bote se inclinó hacia la izquierda de manera alarmante. El agua se levantó por primera vez en la noche, formando una ola que golpeó la cubierta. Theo gritó. Daniel intentó mantener el equilibrio. Graham corrió al timón para enderezar el barco. Pero algo debajo de ellos lo estaba empujando. Algo que rozó el fondo del bote produciendo un sonido metálico y chirriante, como si garras enormes estuvieran probando la dureza del casco. «Sujétense», ordenó Graham mientras accionaba el motor. Pero el barco no avanzó. El motor rugió, pero no avanzó. Como si algo lo estuviera sujetando. Una vibración profunda se extendió bajo sus pies, haciendo temblar el metal. «Nos agarró», susurró Daniel, con los ojos abiertos de par en par. Algo nos agarró. Las luces del fondo comenzaron a acercarse. Subían. 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 Cada vez más brillantes. Cada vez más grandes. Hasta que los tres, aterrados, pudieron ver algo que nunca olvidarían. Una silueta gigantesca, casi del tamaño del propio barco, con líneas luminosas recorriendo un cuerpo cuya forma era imposible describir con exactitud. Parecía un animal, pero no como los que conocen los mares. Su piel, si es que era piel, se movía como un mosaico de escamas translúcidas que emitían luz propia. No tenía ojos visibles. No tenía boca visible. No tenía forma verificable. Las luces del fondo comenzaron a acercarse. Subían. 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 Cada vez más brillantes. Cada vez más grandes. Hasta que los tres, aterrados, pudieron ver algo que nunca olvidarían. Una silueta gigantesca, casi del tamaño del propio barco, con líneas luminosas recorriendo un cuerpo cuya forma era imposible describir con exactitud. Parecía un animal, pero no como los que conocen los mares. Su piel, si es que era piel, se movía como un mosaico de escamas translúcidas que emitían luz propia. No tenía ojos visibles. No tenía boca visible. No tenía forma verificable. Era como si el mar, la luz y la oscuridad se hubieran fusionado para crear una criatura que no pertenecía a este mundo. Al llegar cerca de la superficie, las luces se apagaron de golpe. El mar quedó negro. Un silencio absoluto envolvió el barco. Los tres pescadores se quedaron paralizados, incapaces de moverse. Hasta que, lentamente, desde abajo, una sombra enorme emergió. No hubo ruido. No hubo chasquidos de agua. No hubo bramido. Pero ellos lo sintieron.
En el pecho. En los huesos. En la sangre. Una vibración seca, espantosa, como si sus corazones fueran apretados por una fuerza invisible. La superficie del mar se abultó. El barco retrocedió como si una mano gigante lo empujara. Las lámparas del bote titilaron. «Graham, muévelo», gritó Theo. Pero el motor no respondía. Estaba completamente muerto. Las sombras debajo del bote parecían multiplicarse. Como si la criatura no fuese una sola, sino muchas. O peor aún, como si pudiese cambiar de tamaño. De pronto, el motor volvió a encender, rugiendo como si hubiese sido pateado desde dentro. «Agárrense», vociferó Graham. El barco avanzó a toda velocidad. El agua que seguía negra comenzó a agitarse. Algo lo seguía. Algo se deslizaba bajo la superficie sin hacer ruido, manteniéndose a la par del bote, dejando detrás de sí un rastro de ondas circulares perfectas. Daniel miró hacia abajo un solo segundo y vio un ojo. Un ojo enorme. Un ojo negro como el abismo. Un ojo que brilló con luz propia por un instante. Daniel gritó tan fuerte que su voz se quebró. «Está aquí. Está aquí, Graham. Nos mira». Graham aceleró más. Theo rezaba. El mar parecía reaccionar con olas que golpeaban el casco mientras la criatura mantenía la persecución silenciosa. Hasta que una última onda, más grande que todas las anteriores, golpeó el bote por debajo, elevándolo casi 1 metro en el aire. Y luego, la criatura desapareció. Sin ruidos. Sin luces. Sin movimiento. Solo el mar volvió a estar tranquilo. Completamente muerto. Los 3 pescadores tardaron casi 2 horas en regresar al puerto de Cairns. No hablaron en todo el trayecto. No podían. Sus mentes estaban tratando de comprender que habían visto, que los había tocado y que había intentado levantar su barco en medio de la noche. Al llegar al muelle, Graham bajó del bote con las manos temblorosas. «Lo que pasó allá», susurró Daniel, «no lo va a creer nadie». «No tiene que creerlo nadie», respondió Graham. «Con que no vuelva a pasar, con eso es suficiente». Pero ninguno de los 3 durmió esa noche. Ni las siguientes. Ni siquiera el mes después. Porque desde entonces, cada vez que estaban cerca del mar, escuchaban en su memoria ese golpe bajo, profundo, imposible de olvidar. Boom. Como si algo, en el fondo, aún los llamara. Como si la criatura del silencio profundo siguiera buscándolos. Habían pasado 3 meses desde aquella noche imposible en las aguas del Mar del Coral. 3 meses desde que Graham, Theo y Daniel vivieron lo que jamás pudieron, ni podrán, explicar. 3 meses desde que regresaron a Cairns convertidos en sombras de sí mismos. Y, sin embargo, el mar seguía llamándolos. Un llamado tan silencioso como profundo, un llamado que no se escuchaba con los oídos sino con el pecho, como un latido ajeno reverberando desde las profundidades. Aunque intentaron evitarlo, ninguno de ellos podía sobrevivir mucho tiempo lejos del trabajo. La pesca no era solo un oficio, era toda su economía, su vida entera. Y había llegado el momento en el que debían volver al Castle Down. El cielo estaba nublado, el viento gélido. Graham fue el primero en llegar al muelle. Caminó lento, como si diera cada paso sobre un campo minado. Miró el barco y sintió un escalofrío atravesarle la espalda. Subió al bote y pasó la mano por el volante. No había ni una marca. Ni un rastro. Nada que demostrara lo que habían vivido. Es como si nunca hubiera pasado, pensó. Hasta que vio una sola cosa. Un pequeño rodal de pintura astillada en el casco, justo donde el golpe más fuerte se produjo aquella noche.
Era como si un dedo gigante hubiera raspado el metal. Theo llegó después, ojeroso, pálido. Daniel subió al barco sin decir palabra, mirando el agua como si esperara que algo emergiera en cualquier momento. No vamos lejos, advirtió Graham. Solo unas millas. Lo suficiente para trabajar. Nadie respondió. El motor del Castrol Dawn arrancó con un rugido ronco. Y, mientras se alejaban del muelle, los tres sabían una cosa. Estaban regresando al lugar donde algo los había marcado para siempre. Apenas habían transcurrido 40 minutos de navegación cuando Daniel habló por primera vez. ¿Pueden sentirlo? Graham no necesitaba explicaciones. Theo tampoco. Era la misma sensación que recordaban de la noche del encuentro. Un silencio antinatural. El viento se detuvo. Las olas se calmaron. El mar se volvió un espejo perfecto. No puede ser, murmuró Theo mientras miraba la superficie. No otra vez. Graham observó el radar. Un punto apareció. Luego desapareció. Luego volvió a aparecer. Como si un objeto demasiado grande entrara y saliera del rango. No estamos solos, dijo con una voz dura y áspera. Daniel tragó saliva. Graham, mira eso. El agua, unos metros a la derecha, comenzó a elevarse en un montículo suave, casi imperceptible. Luego descendió. Luego subió otra vez, más alto. Era el mismo movimiento que habían visto meses atrás. La misma respiración del mar. No es posible, susurró Theo. No es posible. Avanzaron un poco más. El sol comenzó a hundirse en el horizonte. La noche cayó rápido, demasiado rápido. Y entonces, sin aviso, sin transición, sin viento. Todo se quedó en silencio. Graham soltó el volante. Theo dejó caer la red. Daniel cerró los ojos con fuerza. No había ruidos de motor. No había crujidos del casco. No había sonido alguno. Era como si el mundo entero se hubiese apagado. Hasta que, desde las profundidades, emergió un sonido que ninguno de ellos esperaba volver a escuchar. ¡Boom! Una vibración hueca, profunda, que atravesó la madera del barco y subió por sus columnas vertebrales como un escalofrío vivo. Theo cayó al suelo. Daniel se agarró a la baranda. Graham se quedó paralizado. No, no puede ser, balbuceó Theo. El sonido volvió. ¡Boom! Y esta vez, las luces aparecieron. Primero fueron apenas unos puntos brillantes a distintos niveles del fondo del mar. Luego comenzaron a moverse. Luego se unieron formando círculos. Luego espirales. Luego patrones que parecían demasiado perfectos, demasiado estructurados, para ser naturales. Daniel observó con horror. Son señales. Graham no respondió. No podía comprender lo que estaba viendo. Pero algo dentro de él lo sabía. Aquello estaba comunicándose. O quizás, advirtiendo. Theo chilló cuando el bote entero vibró. Una cúpula de luz se encendió justo debajo del Castrol Dawn, iluminando la parte inferior del barco como si una luna artificial hubiese brotado del fondo del océano. La silueta titánica. Esa forma oscura con líneas de luz cruzando su cuerpo. Estaba subiendo otra vez. Arranca el motor. Gritó Theo, fuera de sí. Pero el motor murió en el instante en que la criatura se acercó. No se detuvo. No falló. Murió. Como si algo hubiese absorbido toda la energía. La criatura se detuvo justo debajo del bote. Las luces recorrieron la superficie del agua. El mar entero parecía respirar.
La sombra era tan grande que superaba al barco por lo menos 3 veces. Theo lloraba. Daniel estaba congelado. Graham estaba atónito. Y entonces sucedió lo impensable. Una parte de la criatura emergió. Pero no era una cabeza. No era un ojo. No era una boca. Era algo parecido a una columna. Una torre luminosa que sobresalió del mar de forma vertical, como una antena gigantesca cubierta de escamas translúcidas. Emanaba una luz suave, pulsante, casi hipnótica. Daniel dio un paso hacia adelante, como si una fuerza invisible lo llamara. Graham lo sujetó del brazo. No. No te acerques. Pero Daniel no parecía escucharlo. Su respiración se había vuelto lenta, pesada, como si estuviera entrando en un trance. La columna luminosa se inclinó hacia él. Theo gritó su nombre. Graham intentó retenerlo. Pero Daniel dio un paso más. Y entonces, todo se apagó. La luz. El mar. El cielo. El ruido. Incluso sus pensamientos. Un silencio absoluto. Como si el universo entero hubiese dejado de existir. Cuando Graham abrió los ojos, estaba tirado en la cubierta. Theo también. Ambos temblaban. El viento soplaba de nuevo. Parecía que habían perdido la conciencia algunos minutos. Quizá horas. No sabían. Lo único que sabían era que Daniel ya no estaba. Graham se levantó de golpe. Daniel. Daniel. Responde. Theo gritó su nombre también, como si de ello dependiera su alma. Miraron al agua. Miraron alrededor del barco. No había rastro de él. El mar estaba tranquilo. Como si nada hubiera sucedido. Como si nunca hubiera estado allí. Graham sintió una punzada de horror puro. No, no se cayó, murmuró, aterrorizado. Se lo llevó. Theo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué a él? Graham tragó saliva. Porque lo escuchó. ¿Qué cosa? Esa cosa, lo llamó. Y él respondió. Los dos regresaron a la costa al amanecer. Nadie les creyó. Nadie pudo creerles. Oficialmente, Daniel Croft fue declarado desaparecido en el mar. Extraoficialmente, Graham y Theo dejaron de pescar. Dejaron de navegar. Dejaron de acercarse siquiera a la playa. Pero el mar no los dejó ir. Porque desde entonces, cuando el viento se detiene, cuando las olas se calman, cuando el silencio se vuelve demasiado perfecto, Graham escucha el mismo sonido que marcó su vida para siempre. Boom. Un golpe bajo, vibrante, como si algo enorme estuviera justo debajo de él. Theo, por su parte, sueña con luces moviéndose en espirales bajo un océano negro. Luces que lo llaman. Luces que le muestran el ojo negro que Daniel vio antes de desaparecer. Y ambos saben lo mismo. Aquello no fue una criatura. Fue una entidad. Una inteligencia. Algo que vive en el silencio profundo. Y que no había terminado con ellos. Porque en las noches más tranquilas, cuando la costa está en calma y el mar parece una sábana oscura sin viento, a veces, muy a lo lejos, pueden ver un pulso de luz en el horizonte. Uno solo. Lento. Pacífico. Profundo. Como un ojo que se abre y se cierra. Observando. Esperando. Llamando. Y ellos, que sobrevivieron para contarlo, saben que la próxima vez, tal vez no vuelvan. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal.
des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano muchas gracias por tu apoyo.